Entonces sean muy bienvenidos a nuestra clase número 14, si no me engaño, de este curso de introducción a la relatividad general en su encarnación de el semestre de primavera del 2021. Y la clase pasada nosotros argumentamos bastante acerca de varias cosas interesantes. Vamos a repasar un poco lo que hicimos la clase pasada. La clase pasada, nosotros eh, primero argumentamos que en la ecuación de Newton, para la ecuación de movimiento en realidad de una partícula en un campo gravitacional, eh, la, eh, la ecuación depende de las primeras derivadas del potencial. Y nosotros argumentamos que en el equivalente a esto en relatividad general tenía que ser algo así como esto de aquí. Y esto va como las primeras derivadas de la métrica. Entonces, esto nos sugirió que el potencial tenía que ser el equivalente a la métrica, o al revés, la métrica tenía que jugar el rol del potencial en las ecuaciones. Pero por otro lado, nosotros vimos que la ecuación de Poisson, hoy estoy colocando en rojo las ecuaciones clásicas, la ecuación de Poisson va con las segundas derivadas del potencial. Y por el otro lado tenemos aquí la distribución de materia, la densidad de masa, ¿no? Ahora, entonces eso nos da a nosotros a entender que en la ecuación relativista para la gravitación que estamos buscando, ya que la métrica juega el rol del potencial, uno espera que la ecuación contenga las segundas derivadas de la métrica y por otro lado aquí tiene que ir la distribución de materia. Y esto se vio reforzado por el hecho de que nosotros vimos que los efectos de marea, que son las desviaciones a las predicciones del principio de equivalencia, también van como la segunda derivada de la métrica. Entonces uno dice, pero por otro lado, uno se pregunta cuáles son los objetos geométricos bien definidos que conocemos que contienen segundas derivadas de la métrica. Bueno, lo que conocemos que hace eso son el tensor de Riemann y sus trazas, ¿no? El tensor de Ricci y el escalar de Ricci. Entonces, uno supone que en el lado izquierdo de esta ecuación relativista de la gravitación debería ir una combinación de estos objetos. Y en el lado derecho debería ir algo que represente la distribución de materia.
Pero, eh, vamos a obtener ahora inspiración de otro lado. La inspiración de otro lado viene de la electrodinámica. En la versión relativista, digo, en la versión de la electrodinámica que es compatible con la relatividad especial, las ecuaciones de Maxwell se escriben así. Donde F mun u son las derivadas de los potenciales. Así es que, efectivamente, en esta ecuación, en las ecuaciones de Maxwell, tenemos segundas derivadas de los potenciales, que yo voy a escribir simbólicamente así, igual al J, con un signo menos, pero no importa, al J, y esta J es la corriente conservada. Entonces, fíjense que estamos en el mismo caso de que nosotros esperamos de la relatividad. Aquí tenemos unas segundas derivadas de un potencial, que en relatividad sería la segunda derivada de la métrica. Y por otro lado, en el lado derecho tenemos la cantidad relevante para el electromagnetismo, que es la densidad de carga. Es la corriente conservada de la carga. Pero en nuestro caso, la corriente conservada, aprendimos que es un tensor, el T mun u. El T mun u. Entonces, yo esperaría que mi ecuación relativista tuviera en el lado derecho alguna combinación lineal de el tensor de curvatura y sus trazas, y en el lado derecho tuviera alguna cosa que contuviera al tensor de energía momentum. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Preguntas? ¿O está muy enredado esto? ¿No? ¿Seguimos? Vamos bien, yo Ya, creo. vamos bien. Ya. Ahora bien, eh, mi argumentación, en realidad, va a ser la siguiente. Ups, ¿qué estoy haciendo? Eh, Mi argumentación va a ser la siguiente. T mun u es el tensor de energía momentum y tiene una propiedad fantástica. Tiene la propiedad de que T mun u, acuérdense que T mun u es un tensor simétrico. Entonces, si tomo si la derivada la contraigo con el primer índice o con el segundo índice, en realidad no, no importa, da lo mismo. Pero yo sé que esa derivada es cero, porque esa ecuación es justamente la que expresa la conservación de la energía y el momentum. Es la conservación del cuadrimomentum en realidad. Entonces, si yo quiero tener una ecuación que al lado derecho tenga a T mun u, en el lado izquierdo necesito un tensor de dos índices simétrico. Entonces necesito aquí un tensor de dos índices simétrico que sea
una combinación de del tensor de curvatura, el tensor de Ricci o el escalar de Ricci, y que cumpla con igual a 0. Y que tenga divergencia igual a 0. ¿Conocen ustedes algún tensor que tenga esas características? ¿Mm? A ver, los que han repasado. ¿Métrica? ¿Ah? ¿La métrica? Sí, tienes razón. La métrica cumple con esto. Cumple con eso. Y además es simétrico. Pero no es una combinación de estos tensores. No es una combinación lineal de estos tensores. Además, yo quiero que en el lado derecho aparezcan las segundas derivadas de la métrica. Perdón, en el lado izquierdo aparezcan las segundas derivadas de la métrica. Por eso es que yo quiero que sea combinación de estos tensores. A lo mejor, ¿sí? El tensor de Einstein. El tensor de Einstein, exactamente. Entonces ahora vamos a los apuntes. El tensor de Einstein cumple exactamente esas características. Vamos a ir rápidamente al tensor, a recordar el tensor de Einstein. El tensor de Einstein es este tensor aquí, que es una combinación del tensor de Ricci y del escalar de Ricci. Ahora, tanto el tensor de Ricci como el escalar de Ricci provienen del tensor de Riemann. Así, por ejemplo. Y ahí. Así es que se cumple. Y además, ustedes tienen como tarea demostrar, que es muy fácil hacer, que la divergencia del tensor de Einstein es 0. Y además, ustedes tienen que demostrar que el tensor de Ricci es simétrico. La métrica, por supuesto, es simétrica. Así es que el tensor de Einstein es simétrico. El tensor de Einstein cumple con todas las especificaciones que nosotros queremos. O sea, tiene adentro las segundas derivadas de la métrica, es simétrico y tiene divergencia igual a 0. Así es que nuestra apuesta para ecuación de campo, de ecuación de gravitación en relatividad general, las ecuaciones fundamentales de la relatividad general, es esta. Esta es nuestra apuesta. El tensor de Einstein igual al tensor energía-momentum salvo una constante. Salvo una constante. Si yo coloco en el lado izquierdo la definición del tensor de Einstein, me queda eso de ahí. ¿Ok? Preguntas, comentarios. Profe, una ¿Sí? duda. Dime. ¿Por qué tiene que ser como exactamente el tensor de Einstein y no otro tensor que tenga esas mismas características, pero que no hayamos todavía como encontrado o definido? Bueno, parece que nunca nadie ha encontrado otra Otro. cosa excepto el tensor de Einstein que cumpla con todas esas características. Sí. Sí. Además, yo les dije al comienzo, las ecuaciones de Einstein no se demuestran, se ¿Verdad? postulan. Ya.
Y todo lo que yo estoy haciendo es simplemente una argumentación para proponer esta como una ecuación sumamente natural. O sea, hay buenas razones para pensar que es así. Y el significado de esta ecuación es que en el lado izquierdo tú tienes una cosa que representa o que contiene la información de la curvatura del espacio-tiempo, porque tanto el tensor de Ricci como el escalar de Ricci son trazas del tensor de Riemann, y el tensor de Riemann es el que contiene toda la información sobre la curvatura del espacio-tiempo. Y por el otro lado, en el lado derecho, tú tienes el tensor de energía-momentum, que es el que contiene toda la información sobre la distribución de materia o de energía en el sistema. Entonces, esto tiene el mismo significado que las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo. En las ecuaciones de Maxwell, la ley de Gauss, por ejemplo, cuando tú tienes la divergencia del campo eléctrico igual a alguna constante por la densidad de carga, tú tienes en el lado derecho la fuente del campo, las cargas, y en el lado izquierdo tienes los campos. Aquí tú tienes en el lado derecho la fuente, la distribución de energía, de materia si tú quieres, y en el lado izquierdo tú tienes la geometría, la curvatura, es decir, la materia como fuente de la geometría del espacio-tiempo. Súper cachilupi. Ahora, reparen que en nuestra argumentación ha sido crucial el hecho de que hayamos escogido la conexión de Levi-Civita. ¿Por qué? Voy a ir al pizarra nuevamente. Porque nosotros sabemos que el tensor de Riemann, no voy a colocar los índices, el tensor de Riemann es algo así como una derivada de la conexión menos otra derivada de la conexión, más, qué sé yo, un producto así. Okay. El punto es que la conexión, y solamente la conexión de Levi-Civita, es la que tiene, la que va como las primeras derivadas de la métrica. Y por lo tanto, solamente cuando usas esta conexión, tienes que el tensor de Riemann va como las segundas derivadas de G, de la métrica. ¿Okay? Y esto fue crucial en nuestra argumentación. Así es que haber escogido la conexión de Levi-Civita también fue sumamente importante en nuestra construcción de la relatividad general. La relatividad general también se puede formular de una manera en que uno no tenga que escoger la conexión de Levi-Civita. Esa formulación se llama la formulación de Einstein-Cartan, pero no la vamos a ver ahora. Yo creo que esta es la forma clásica de construir la relatividad general. Ya. Entonces, efectivamente, estas son las ecuaciones de Einstein que escribió Einstein originalmente. Cuando Einstein encontró las ecuaciones de la relatividad general en 1915 y las publicó, fue esto lo que publicó. Y ahora ustedes, no sé, pues se lo pueden tatuar o pueden escribírselos a sus amigos para que se emocionen también. Yo sé que todos ustedes están con los ojitos llenos de lágrimas porque conocen las ecuaciones fundamentales
de la relatividad general las ecuaciones de Einstein. Ya. ¿Por qué les digo las ecuaciones de Einstein y no la ecuación de Einstein? Bueno, porque a pesar de que la hemos escrito en una línea, aquí hay muchas ecuaciones, porque estas cosas tienen índices. Ahora, tanto el tensor de Ricci como la métrica, como el tensor de energía momentum, son tensores simétricos en 4 dimensiones. Un tensor de rango 2 en 4 dimensiones, o sea, es como una matriz de 4 por 4, tiene 16 componentes. Pero como es simétrico, solamente 10 de esas componentes son independientes, porque las otras tú las obtienes dando vuelta al tensor, ¿no? Dando vuelta a la matriz. Así es que, en realidad, estas ecuaciones, esta línea, representa un conjunto de 10 ecuaciones a derivadas parciales no lineales y acopladas. Entonces aquí yo les dejo la segunda tarea para 2 semanas después de la primera, es encuentre la solución general de las ecuaciones de Einstein. Por supuesto es broma, ¿no? Es broma. Las ecuaciones de Einstein no se pueden resolver de manera general exactamente. Se pueden encontrar soluciones y soluciones exactas en condiciones particulares, digamos. Pero, pero no se pueden resolver. Son muy difíciles resolver las ecuaciones de Einstein. Profe, ¿Sí? una duda, ¿está demostrado de que no se pueden resolver o es hasta ahora de que ha sido imposible encontrarlas? O sea, no se han encontrado nomás. Ay, ay, ay. Yo no sé si existe una demostración. Eh, pero en realidad hay hartas dificultades. Primero, ha sido difícil demostrar que en relatividad general tú tienes un problema de valores iniciales bien definido. Eso se ha demostrado, pero ha sido difícil hacerlo. Ya eso ha sido difícil. Y tú aquí tienes una ecuación, o sea, un sistema de 10 ecuaciones no lineales y acoplados, se ve complicado. Pero no sé. O sea, sí, no sé, lo digo porque igual pueden haber, o sea, no sé si sí, pero además que hay ocasiones que pueden parecer como muy difíciles a primera vista y conjunto de muchas ecuaciones, pero que igual se haya encontrado solución a ellas. O Solo que sea, esa solución no sea como muy fácil de entender. o, o se- o sea, se han encontrado soluciones exactas a las ecuaciones de Einstein, pero no existe una solución general a a las Sí, ecuaciones de Einstein. eso. O sea, esto es como la ecuación de Navier-Stokes, ¿no? De hecho, uno de los problemas milenios es resolver exactamente las ecuaciones de Navier-Stokes. La ecuación de Navier-Stokes. En fin, ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora es estudiar el límite newtoniano de esta ecuación, de estas ecuaciones, de las ecuaciones de Einstein. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque tenemos que asegurarnos de que en algún límite recuperamos la teoría de Newton. O sea, la teoría de Newton de la gravitación es muy buena. Fuimos a la Luna, porque sí fuimos a la Luna, y fuimos con la teoría de Newton, no con la relatividad general. ¿No? Así es que más nos vale recuperar a Newton. Entonces, lo que vamos a hacer es, en primer lugar,
multiplicar esta ecuación por la métrica. O sea, lo que vamos a hacer es hacer esto. Vamos a tomar las ecuaciones de Einstein. Yo creo que toda persona de bien debería saber escribir las ecuaciones de Einstein, ¿no? Yo creo que... Y lo vamos a multiplicar todo esto por G mu nu. ¿Mm? Entonces, me va a quedar R mu nu por G mu nu aquí, menos 1/2 G mu nu por R es igual a capa G mu nu T mu nu. Es decir, acuérdense que tengo suma en los índices repetidos, así es que estoy multiplicando y sumando al mismo tiempo. Ya, lo primero que me va a interesar es que esto, por definición, es el escalar de Ricci. Eso es R. Ahora me va a interesar esto de aquí. Yo sé que G alfa nu G mu nu, yo sé que eso es delta alfa, delta alfa mu. ¿Por qué? Porque esta es la métrica inversa. Entonces, por definición es eso de ahí. Si ahora yo hago delta mu, o sea, si coloco alfa igual a mu y sumo, esto es la traza de la delta. O sea, la delta es eso. Es esta matriz, ¿no? Es la matriz de identidad en 4 dimensiones. Pero cuando yo hago mu, estoy sumando la diagonal. Estoy haciendo la traza. Así es que eso es 4. Así que ustedes ya saben, G mu nu es siempre igual a 4. Entonces, me va a quedar el Ricci menos 1/2 por 4 por R igual a esta constante capa que puse ahí por G mu nu T mu nu. Y a esto le voy a dar un nombre, lo voy a llamar T. Por lo tanto, me va a quedar aquí R menos 2 R igual a capa por T. Y eso me dice que R tiene que ser igual a menos capa T. ¿Ok? Entonces ahora volviendo a los apuntes, lo que hice fue demostrar esta ecuación de aquí, a pesar de que está, mira, aquí había puesto yo una nota al margen. Entonces ahora yo puedo sustituir este R, esta ecuación, la puedo sustituir en las ecuaciones de Einstein.
y pasar esta parte al otro lado, al lado derecho, y me va a quedar expresado así. Esta ecuación de acá es otra forma de expresar las ecuaciones de Einstein. Tiene el mismo contenido de las ecuaciones de Einstein, solo que está escrito de otra manera. Y esta manera va a ser la forma que nos va a facilitar el camino para encontrar el límite clásico. Ya. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nos vamos a concentrar en el caso estático. ¿Qué significa el caso estático? El caso en que nada se mueve. ¿Por qué? Porque en realidad la teoría de Newton es una teoría estática y de hecho, como es no relativista, vamos sospechamos, ¿no es cierto?, que tiene que ser válida cuando las velocidades son pequeñas con respecto a la velocidad de la luz. O sea, cuando las velocidades son casi cero. Y en el caso estático, la única cosa que nos interesa, la única fuente de la gravitación que existe es la masa. Veamos, esto es parecido, vamos a volver a la definición del T-mu-nu. Volvamos al caso del electromagnetismo. En el electromagnetismo, nosotros aquí tenemos la densidad de corriente y aquí tenemos la densidad de carga. Todo eso es la densidad, perdón, la densidad de corriente. Esa es la densidad de corriente y esta es la densidad de carga. De la misma manera, aquí nosotros tenemos una especie de densidad de cuadrimomentum y aquí tenemos especies de corrientes de cuadrimomentum. En el caso estático, las corrientes son cero. Fíjense que ahí yo tengo una variación con respecto al tiempo. Esto aquí está el tiempo. Entonces, en el caso estático, nada varía con el tiempo, por lo tanto, todo esto se hace cero. Así es que lo único que me queda es esto. ¿Pero qué es eso? Como dijimos, esa es una especie de densidad de momentum. Pero, entonces, T mu 0 es P mu de x1 delta x2 delta x3. Pero el P mu es la energía partido por C, si ustedes quieren, por el momentum. En el caso estático, cuando nada se mueve, el momentum es cero. Y la energía es simplemente la masa por C cuadrado. Así es que en el caso estático, P mu es simplemente la masa por C y cero. Entonces, si ustedes se fijan, la única componente del T mu nu que es relevante es la componente T00, que es igual a M por C dividido por el volumen. O sea, esto es igual a la densidad de masa por la velocidad de la luz. ¿Está bien? ¿Me doy a entender? Ok, ojalá que sí.
Ya. Eso, me levantan el pulgar ahí. Súper bien. Ya. Entonces, la única componente que nos interesa del tensor de energía momentum es la componente 0, 0. Así es que vamos a considerar la componente 0, 0 de esta ecuación. Y la componente 0, 0 de la ecuación es esa de ahí. Ya. Ahora bien, calculemos T. T, por definición, es eso de ahí. Es el G mu nu por el T mu nu con los índices abajo. Pero, como la única componente del T mu nu que es distinta de 0 es la 0, 0, entonces esto es igual a G0, 0 por T0, 0. Por otro lado, G0, 0 es lo mismo que 1 sobre G con los 0 ceros abajo. ¿Por qué? Porque G0, el G con los índices arriba es el inverso de G con los índices abajo. Por lo tanto, cuando reemplazamos todo aquí, encontramos que esto es simplemente un medio de T00. A ver, lo voy a hacer para que se vea más claro. T es igual en nuestra aproximación a G00 por T00. Y esto es lo mismo que 1 por G00 por T00. Por lo tanto, menos un medio de G00 T es lo mismo que menos un medio G00 por 1 sobre G00 por T00, o sea, es lo mismo que un medio T00. Entonces, mi ecuación que era R00 igual a T00 por un kappa, ¿no? T00 menos un medio G00T, esto tiene que ser igual a kappa T00 menos un medio de T00, y eso es igual a un medio kappa T00. Y eso es lo importante. Ya. Uf, súper, súper cachirupi. Demostramos esto de aquí. Pero por otro lado, esto de aquí es la componente 00 del tensor de Ricci. En términos del tensor de Riemann, uno tiene esto de aquí. Ahora lo que hacemos es recordar cuál es la expresión del tensor de Riemann, esta expresión de aquí. Espero que la vean bien en sus pantallas. Y recordamos que además la conexión de Levi-Civita es esta de aquí. Entonces, combinando la expresión original del tensor de Riemann con
la expresión para la conexión del Levi-Civita, de la conexión de Levi-Civita, uno obtiene, con un poquito de trabajo, que el R00 es esto de aquí. Ya, hay cosas que tengo que decir. En la expresión del Riemann, tenemos estos dos últimos términos, que son términos cuadráticos en la conexión. Nosotros estamos trabajando en el límite de bajas velocidades y también estamos trabajando en el límite de campo gravitacional débil, no muy fuerte. Entonces, cuando el campo gravitacional es débil, podemos despreciar todos los términos que sean cuadráticos en la métrica o en las derivadas de la métrica. Y solo nos quedamos con los términos proporcionales a las segundas derivadas de la métrica. Entonces, cuando hacemos la combinación de estas dos expresiones, solamente nos vamos a quedar con lo que viene de los dos primeros términos de la definición del Ricci en realidad. Eso es equivalente a linealizar las ecuaciones de Einstein. Estamos linealizando las ecuaciones de Einstein. Entonces, en esas condiciones, el R00 me queda de esta manera. Ya. Ahora bien, como estamos en el caso estático, estamos suponiendo que todas las derivadas temporales son cero. O sea, en el caso estático nada cambia con el tiempo. Entonces, todas las derivadas temporales son cero. Eso quiere decir que este término, donde hay una derivada temporal aquí, este término es cero. Aquí yo tengo dos derivadas temporales, así es que eso es más cero que nunca. Y aquí yo también tengo una derivada temporal, así es que eso también es cero. Así es que el único término que realmente se salva es este de aquí. Y como yo tengo esta métrica, aquí me aparece en realidad el D'Alembertiano. Super cachilupi. Pero, de nuevo, en el D'Alembertiano tengo derivadas temporales y tengo derivadas espaciales. O sea, tengo que eliminar de este caso de aquí las dos derivadas temporales. Eso quiere decir que me quedan solamente la parte espacial del primer término. Por lo tanto, lo que habría sido el D'Alembertiano se me transforma en el Laplaciano. O sea, lo que yo acabo de argumentar es que R00 es en el fondo igual a menos un medio el Laplaciano de G00. ¿Se entendió la argumentación o hay alguien perdido? Bueno, o está todo bien o todo el mundo está absolutamente perdido. Ya. A ver, lo que yo estaba diciendo era que esto de aquí eso va a tener cosas como la siguiente. G0J
G00 más GI0 DI de 0 G00 más G00 de 0 G00 más GIJ de I de J G00. Los I y J son índices que corren de 1 hasta 3, ¿m? Sin el 0. Entonces, aquí tengo derivadas temporales, así es que chao. Aquí tengo derivadas temporales, chao. Aquí tengo derivadas temporales, chao. Así es que esto me queda simplemente G y J de I de J G00. Pero esto no es otra cosa que las segundas derivadas espaciales. Y eso es eso de ahí. Ujú. Ya, espero que haya quedado más o menos claro. Ya. Entonces, si juntamos ese resultado, si lo reemplazamos aquí, vamos a ver que al final se tiene esta ecuación de acá. Esa ecuación de ahí. Súper cachilupi. ¿Por qué? Porque esta ecuación tiene la misma forma que la ecuación de Poisson. Exactamente la misma forma que la ecuación de Poisson. ¿Mm? ¿Mm? Ya. Profe, ¿Sí? entonces como que G00 es como el potencial de alguna manera, menos G00, de alguna manera. Exactamente, que es lo que nosotros habíamos argumentado antes. ¿No? Es lo que nosotros habíamos argumentado antes, que la métrica estaba jugando el papel del potencial. Entonces, menos G00 es como el potencial. Ya. Pero tenemos que seguir avanzando un poquito. Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho es reobtener la ecuación de Poisson. Pero ahora nos falta ver cómo se relaciona precisamente G00 con el potencial. O sea, estamos en el buen camino, pero tenemos que verificar que efectivamente G00 sea algo como el potencial. ¿Mm? Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es usar la otra ecuación que tenemos, que es la ecuación de las geodésicas. Y en la ecuación de las geodésicas aparece la cuadrivelocidad. Aparecen cosas como esta. Como estamos suponiendo el caso no relativista, o sea, el caso cuando las velocidades son mucho menores que la velocidad de la luz, en ese caso las componentes espaciales de la cuadrivelocidad son cero. Vamos a suponer que son cero. Muy chiquititas, pero muy chiquititas, nada. Vamos a tomar el límite que son cuando son cero. Y voy a tomar, la primera componente es 1. Estoy haciendo aquí C igual a 1 en realidad. ¿Mm?
C igual a 1. Ok. De hecho, no es necesario hacer C igual a 1. Yo creo que aquí podemos poner C nomás. Ahora bien, ya. Entonces ahora vamos a sustituir esto en la ecuación de las geodésicas. Como la única componente distinta de 0 de la cuadrivelocidad es la componente 0, cuando sustituimos en la cuadrivelocidad, significa que los índices de abajo de la conexión, los que van a sobrevivir, son los 0, 0. Y de esta manera la ecuación de la geodésica se me reduce a esto de aquí. Pero recordemos que estamos trabajando con la conexión de Levi-Civita. Cuando tomamos la conexión de Levi-Civita en el caso estático, o sea, haciendo que las derivadas temporales sean todas ceros, la componente 0, 0 de la conexión de Levi-Civita es simplemente esto de aquí. Sustituimos y encontramos que la ecuación de movimiento de una partícula puntual en esta métrica, en esta aproximación no relativista y estática, es esta de acá. Pero eso tenemos que compararlo con la ecuación de movimiento para una partícula puntual en el potencial gravitacional, que es esa de ahí, esa es la segunda ley de Newton. Entonces, si comparamos esta ecuación, la ecuación 4.6, esta de aquí, con esto de acá, concluimos que el, la métrica tiene que relacionarse con el potencial de esta manera. G00 es menos 2 veces el potencial más una constante. Creo que había dicho que iba a ser, bueno. Entonces, en algún momento dije que iba a usar C igual a 1. Así es que vamos a volver a colocar 1 ahí. Entonces, si nosotros reemplazamos esto en esta ecuación de aquí, encontramos que mi ecuación de campo se reduce a esto de aquí. Pero nosotros habíamos obtenido, la ecuación de Poisson es 4pi g por rho. Aquí yo tengo kappa partido por 2 por rho. Eso significa que kappa tiene que valer 8pi g. Y en unidades, eso en unidades en que C vale 1. En unidades en que C es distinto de 1, kappa tiene este valor. Entonces, ahora podemos escribir las ecuaciones de Einstein con todas sus letras, digamos, con todo su significado. Las ecuaciones de Einstein son estos de aquí. R mun u menos 1/2 G mun u por R igual a 8pi g partido por C a la cuarta por T mu nu. Esas son las ecuaciones de Einstein, donde G es la constante de Newton.
Es la constante de Newton. Esas son las ecuaciones de Einstein. ¿Ok? Preguntas. Entonces, en la clase de hoy día hemos obtenido las ecuaciones de Einstein. Hemos recuperado a partir de las ecuaciones de Einstein el límite newtoniano. O sea, efectivamente, las ecuaciones de Einstein describen correctamente la gravitación en el límite en que nosotros sabemos describirla bien, que es con la teoría de gravitación universal de Newton. O sea, recuperamos la teoría de Newton en el límite adecuado. Por lo tanto, las ecuaciones de Einstein describen describen esto. Describen eso. Describen eso. Y yo creo que esa cara de sorpresa es justa, es de toda justicia. Es de toda justicia. Y lo más interesante de todo esto es que fíjense que lo que describe la caída del lápiz, lo que describe nuestra experiencia normal de la gravitación, es la componente 0,0, es la componente puramente temporal de la métrica. O si ustedes quieren, es la curvatura en la dimensión temporal la que describe la caída de los cuerpos en nuestra experiencia cotidiana. Preguntas. Profe, ¿Sí? pero eso qué, como qué quiere decir al final, porque igual he escuchado que no sé por dónde lo habré escuchado, pero que la gravitación como que experimentamos, no sé, pues la Tierra está relacionada con cómo pasa el tiempo en distintos lugares de la Tierra. O O no, sea, la atracción, porque usted dice que claro, pues que tiene que ver con la componente temporal. la métrica, sí. Entonces, no sé, no sé, o sea, básicamente a nosotros como que nos atrae una especie de cosa rara en la que, no sé, me da la impresión que no sé, como que el tiempo se deforma en distintos lugares de la Tierra y eso hace como que nos veamos atraídos, no sé, ¿no? No, la razón es la siguiente. La razón es que nosotros en el espacio-tiempo nos movemos en geodésicas. Ujú. Si es que no hay ninguna otra fuerza sino la gravedad, ¿no? Nos movemos en geodésicas. Ujú. Debido a la curvatura de la dimensión temporal, no existe ninguna geodésica que, que permita a este lápiz quedarse con la misma posición siempre. Ya. ¿Ya? La, eh, no, el tener una posición fija en en el espacio, en las cercanías de la Tierra, no es una geodésica en el espacio-tiempo. Eso no es una geodésica en el espacio-tiempo. Claro. ¿Ya? Así es que eh, estamos fritos. Como todas las geodésicas colocan a este tipo en movimiento.
Eso es lo que está pasando. Y eso es debido a que, dicho de otra manera, dicho de otra manera, dicho de otra manera, a ver, vamos a ver si lo podemos hacer. Fíjate, la ecuación de movimiento que resulta es esta de aquí. Claro. Si G00 fuese una constante, si fuese -1 como en el espacio de Minkowski, entonces aquí tú Ujú. tendrías 0 y tú tendrías aceleración igual a 0. Y aceleración es igual a 0 significa que tú podrías dejar el lápiz quieto. Claro. Pero como G00 no va a ser una constante, porque la dimensión temporal va a tener curvatura, entonces este lado de la ecuación va a ser distinto de 0. Y eso implica que tienes aceleración. Ujú. Tú vas a ver eso en el espacio tridimensional, lo vas a ver como una aceleración. Claro, pero ¿qué decimos? Porque en relatividad especial, igual nosotros teníamos como una imagen bastante clara de cómo cambiar el tiempo y el espacio, pero o sea, ¿qué nos referimos acá cuando decimos que se curva la dimensión temporal? Ya. Vamos a volver al capítulo de... Significa que mi métrica ya no va a ser -1 de t cuadrado más de x cuadrado más de y al cuadrado más de z al cuadrado. Mi métrica no va a ser más así. Claro, que Ahora va a variar según la posición, ¿o no? va a variar según la posición. Claro, pero entonces por eso le digo, entonces no, eso no debería significar que básicamente la atracción que nosotros sentimos es puramente debido a que en distintos puntos de la Tierra el tiempo pasa de manera distinta. Bueno, sí, yo creo que lo puedes expresar de esa manera también. Sí, sin duda, sin duda. Sí, claro, lo puedes decir de esa Sí, manera. es como extraño. Lo puedes expresar de esa manera, sin duda. Loco, ¿no? Mm. Sí, sí, es bien extraño, la verdad, Súper loco. para pensarlo. Ok, son las 10:40 y muchos de ustedes tienen prueba de mecánica cuántica. Por eso yo creo que la asistencia ha sido baja hoy día. Lo único que me queda para terminar esto es hablarles un poco de la constante cosmológica. Y voy a hacer un resumen de esta sección solamente. Les voy a dejar como actividad que ustedes la lean. Pero el asunto es el siguiente. Nosotros hemos sido muy felices con el hecho de que el tensor de Einstein es esto de aquí. Porque este es un tensor simétrico de rango 2 que además satisface la siguiente relación. Eso. Pero ustedes saben, y alguien lo dijo por aquí, que la métrica también satisface esta relación por la relación de metricidad justamente, por la condición de metricidad. También satisface eso. Y la métrica también es un tensor de rango 2 simétrico. Por lo tanto, si yo al G mu nu, al tensor de Einstein, le sumo una constante multiplicada por la métrica, eso también va a ser un tensor
de rango 2 simétrico que satisfaga que su divergencia es igual a 0. Entonces, la pregunta es, ¿por qué coloco esto en las ecuaciones de Einstein y no esto de acá? Bueno, en realidad ustedes tienen razón. Las ecuaciones de Einstein más generales, la más general que uno puede escribir, es esta de aquí. Y ese lambda se llama constante cosmológica. Y seguramente han escuchado hablar de la constante cosmológica porque en cosmología es necesaria para explicar la aceleración de la expansión del universo. El punto es que si uno repite todo lo que hicimos para encontrar el límite newtoniano, si uno lo repite con esta versión de las ecuaciones de Einstein, con constante cosmológica, uno llega finalmente a esta ecuación de Poisson. Y fíjense que aquí tengo la densidad de masa y aquí tengo la constante cosmológica. Pero aquí hay un signo menos. Entonces, imagínense que tengo una situación en que no hay masas, solamente tengo constante cosmológica y una constante cosmológica positiva. Una constante cosmológica positiva va a tener el efecto de producir un potencial con el signo contrario a lo que lo hace la densidad de masa. O sea, la constante cosmológica positiva produce un efecto antigravitacional. Por supuesto, en nuestra experiencia diaria, la ecuación que sirve es la ecuación de Poisson, que es esta de aquí. No incluye constante cosmológica. Por tanto, para que esto sea consistente con la experiencia diaria, la constante cosmológica tiene que ser muy chiquitita. Y de hecho, en el universo parece que hay constante cosmológica y efectivamente es muy chiquitita y por eso no la notamos en el día a día. Pero influye en la expansión acelerada del universo. Entonces, espero no haberles hecho estallar la cabeza con esto último. Lean esta última sección, se los dejo como actividad para la casa, porque la constante cosmológica la vamos a usar cuando estudiemos cosmología. ¿Ok? Eso por hoy día. Se me terminó el tiempo y ustedes están con muchas actividades. Así es que me despido y paro de grabar. Chao.